Bienvenidos a un nuevo episodio de Health Talks, el espacio donde hablamos de salud de manera abierta y directa. ¿Sabías que aproximadamente 1 de cada 3 mujeres en el mundo sufre de algún tipo de problema relacionado con la salud reproductiva a lo largo de su vida? Aunque muchas de estas condiciones son tratables, es crucial conocerlas y abordarlas a tiempo. Esto incluye el virus del papiloma humano, las complicaciones durante el embarazo, el uso de anticonceptivos y los cambios que trae la menopausia. Soy Mariliana Torres y hoy vamos a hablar sobre un tema que nos impacta a millones de mujeres. Para hablar de esto nos acompaña una invitada muy especial, la experta en ginecología y obstetricia, doctora Olga Pereira, quien trata a pacientes con estas condiciones a diario. Bienvenida, doctora, es un placer tenerla aquí con nosotros. Un placer. Gracias. Seguro que sí. Antes de continuar, recuerden que nos pueden dejar todas sus preguntas o temas de los cuales quieran que hablemos en nuestras redes sociales, en Facebook o Instagram, @vigelpr o en nuestra página web, vigelpr.com. Doctora, ¿qué tratamientos en estos momentos se están utilizando para este tipo de pacientes, BPH, tanto mujeres como hombres, que son diagnosticados y si usted ha visto alguna tendencia o quizá cambio en los protocolos médicos con relación al BPH? Con relación a cáncer cervical, las guías se revisan cada 2 a 3 años, o que sí va a haber un cambio en recomendaciones en cuanto a frecuencia de Papá Nicolau, frecuencia de cuando se realiza el HPV, y varía también con la edad. Vulva y vagina, que son otros cánceres asociados al virus del papiloma humano, no llevan una prueba de cernimiento, o sea que en el chequeo ginecológico anual, sea o no incluido el Papá Nicolau, pues sí se hace examen pélvico en algunas de las ocasiones para identificar ese tipo de lesión. O sea que siempre la persona no lo tiene que pedir porque por protocolo se lo tienen que hacer. La mayoría de las veces, pacientes mayores de 21 años, independientemente de la frecuencia y estén o no activos sexualmente, llevan una prueba de cernimiento de citología o Papá Nicolau. Y si la persona pues no tiene algún, digamos, le han hecho una histerectomía, por ejemplo, también le hacen el BPH. Depende. Las pacientes que tienen histerectomía, que es la remoción de la matriz o el útero, se les realiza citología de la vagina por el riesgo de cáncer de vagina, aunque es bajo, si tuvo algún tipo de patología en esa razón de la histerectomía anormal. Okay. Y eso lleva seguimiento hasta por 20 años después de haber tenido una patología alterada. Y las que no tienen patología alterada, pues pueden estar más tranquilas. Sí. Bueno, vamos a otra pregunta que me parece que es bien interesante. ¿Hay tratamientos distintos de acuerdo a la edad? Seguimientos distintos y tratamientos, sí, existe. Por ejemplo, discúlpame, una paciente de 21 a 24 años con una patología alterada puede recibir observación y esa misma patología alterada a los 35 años lleva un tratamiento quirúrgico. Ok. Eso que sí, varía. Y eso se debe a la respuesta del sistema inmunológico, que es mejor en pacientes más jóvenes. Por eso las guías de seguimiento también varían por la edad. Una persona mayor, una mujer mayor, que pues ya ha tenido sus hijos y todo lo demás, pero que continúa menstruando, ¿puede tener BPH? Sí. Y también con el tiempo su hija puede ser más susceptible a también tenerlo. El patrón de, si me estás hablando de la parte de si lo puede pasar la paciente, no. Se adquiere, el VPH es un virus que se adquiere a través de relaciones sexuales. Sí. So que no se considera necesariamente tengo una enfermedad y estoy padeciendo del VPH, sí se asocia que entonces puede causar cambios en el Papá Nicolau, y ahí es donde vienen entonces las cosas que tratamos. So que el virus se adquiere a través de relación sexual, puedes o no defenderte a través de tu sistema inmune eliminando las células que contienen el virus. Pero el cambio en las células es entonces lo que nosotros como médicos seguimos y estamos pendientes y desarrollamos un patrón de seguimiento de Papá Nicolau y, si es necesario, algún tipo de terapia. Me parece que la detección temprana aquí es fundamental. Es lo más importante. Por eso, entonces, una vez tú lo identificas, ese patrón de seguimiento de la paciente donde lo tiene es distinto a la población que no lo ha tenido nunca. ¿Qué se les recomienda a estas personas? Lo más importante, a partir de los 21 años, chequeo ginecológico que envuelva citología, que es el Papá Nicolau, y dependiendo de la edad, la frecuencia con el HPV. ¿Y las mujeres que tienen endometriosis tienen que tener el mismo seguimiento? Es el mismo seguimiento. Al igual que, por ejemplo, el síndrome de ovario poliquístico. También.
de igual manera. Estas personas que tienen estos síndromes o las personas que tienen diversos problemas o quizás alguna enfermedad de transmisión sexual, ¿tienen que estar más alerta al VPH? Sí, la paciente, por ejemplo, en particular la población de HIV tiene un seguimiento un poco más exhaustivo con la parte de la citología y el HPV. ¿Usted recomienda que estas personas se chequeen más de una vez al año? Las de HIV tienen un protocolo distinto y sí se chequean más de una vez al año. Y existen centros en Puerto Rico que siguen este tipo de población. El hecho de que sea pues una prueba en algunos casos invasiva, ¿no le hace daño? El Papá Nicolau y el Ajá. HPV no. O sea, que puede chequearse más de una o dos veces al año. La paciente que lo necesite. Que lo necesite, claro. Porque no es la posición más cómoda ni las pacientes buscan realizarse la prueba de Papá Nicolau ni les emociona. Es que para algunas personas es traumático. Correcto, es bastante incómodo. So que la realidad es que siempre que sea necesario y amerite y tenga algún beneficio para el paciente, pues debería ser utilizado como método preventivo. Es de los pocos cánceres que tenemos herramientas sencillas y costo efectivas para poder prevenir. Podemos prevenir muy pocas cosas. Costo efectivo, o sea que los planes médicos pueden cubrir Tienen más cubierta. de un papá Nicolau. Si tienes una paciente de alto riesgo, sí. ¿De verdad? Pues mire, eso es una buena noticia. No lo sabía. ¿Cómo han evolucionado los anticonceptivos en los últimos años y de qué manera han impactado en la sexualidad y en la autonomía reproductiva de las mujeres? Yo diría que tenemos un avance tecnológico de evolución, información, acceso a la información en los pasados 20 años bastante drástico de lo que teníamos antes. Ya yo estudié y hice residencia teniendo el acceso a contraceptivo Wiley y aumentó cuando vino SICAN o el Zika, hubo mucho más acceso a la gran mayoría de las alternativas que hay de contraceptivos. Entiendo que para beneficio de nosotras tenemos mucho más acceso. Los planes han abierto la puerta de cubiertas, o que también existe mucho más acceso a la mayoría, o aparte de la píldora, a métodos contraceptivos. Pienso que el acceso está, que la información está disponible, que las pacientes conocen lo que están haciendo, que también hay muchos más médicos mujeres que tienen también la intención de proveer esta información, a lo mejor con más efusión y con más experiencia basada en su vivencia. ¿Y usted entiende que sus pacientes, las mujeres, están preocupándose más por educarse con relación a este tema? Mucho más. Mis pacientes llegan mucho más educadas a la cita de hablar conmigo. Y con la confianza debida para hacerlo. Debido. Yo sé que la campaña del Departamento de Salud con relación a esto ha sido bastante por el hecho de que el VPH, por lo menos en hombres, ha aumentado. Y eso es preocupante. En el caso de las mujeres, ¿cómo usted puede, digamos, llevar un mensaje a las mujeres para que se cuiden más? La gran mayoría de las pacientes jóvenes están más conscientes de qué cosas pueden hacer para prevenirlo. Yo creo que también hay una zona bien gris en la confusión y la mayoría de las pacientes se bloquean cuando mencionas tengo una enfermedad de transmisión sexual y a veces puede ser un poquito más, me cohíbo de ir y es como peor, es como una... O de decirlo también. De decirlo. Así que cada vez que puedo, pues les explico, tienes un virus que es de transmisión sexual, no tienes una enfermedad asociada al mismo. Lo importante es tratar de practicar la prevención, que no le tengas miedo al diagnóstico, ten miedo a no venir y no acceder a la información correcta. Y ese vínculo, ¿verdad?, que luego va a tener, porque va a cambiar con su pareja sexual, también tiene que hablarlo con usted. Claro. Para que entonces puedan tener una vida plena. Correcto. Esa otra también información que está medio incompleta. Si estás activa sexualmente y tu pareja, estás con ella hace muchísimos años y hoy te sale el virus del papiloma humano positivo y no lo tenías el año pasado, no significa necesariamente que es que hayas estado no expuesta y de repente lo estás. Puedes haberlo estado hace 10 años, puedes ser una paciente viuda y no estar activa sexualmente por los pasados 10 años y salir ahora porque tu sistema inmune está comprometido y no tiene la capacidad de eliminar la célula que está invadida por el virus. Por eso tampoco puedo asociarlo a adquiriste esto en esta relación sexual. Eso que lo desvinculo del término estoy en una relación con una persona, ¿cómo hago esto? Para prevenir y para hablar de eso, pues todo el mundo debe estar vacunado. La vacuna, ahora mismo a lo mejor no tenemos la mejor prevención porque no todos estamos vacunados y no vamos a ver una respuesta tan a corto plazo después de haber hecho una implantación de vacunación en menos de 10 años.
Pero a largo plazo, definitivamente, si tenemos mucha más población vacunada, mucha menos exposición, menos probabilidad de que entonces desarrollemos una enfermedad. ¿Y esa vacuna cuánto tiempo dura? Es una sola vez. ¿Una sola vez en la vida? Es una sola vez. Montas una respuesta una sola vez. Qué bien. En el caso de las jóvenes, ¿verdad? Que tienen que ir a su cita ginecológica en muchos casos por primera vez. ¿Cuál es la educación que debemos mostrarle para que estén bien conscientes de lo que puede causar un VPH y las múltiples parejas? Okay. Tengo la oportunidad de ver adolescentes, tengo bastantes pacientes entre 13 y 16 años y aunque culturalmente no estemos conscientes de que esa es la edad donde la mayoría de las pacientes están activas sexualmente y donde empiezan a tener relaciones, pues trato de llevar la información de cuál es la práctica correcta, qué acceso tienen de información, si están o no vacunadas, qué cosas pueden hacer de prevención de enfermedades en general, que la mayoría se envuelven preservativos, y que tengan acceso a su línea de prevención de enfermedad de transmisión sexual. Yo creo que información y educarlas es lo que más les va a ayudar entonces a tomar decisiones más sabias cuando se expongan. ¿Y cuál es la recepción de sus pacientes jóvenes a esto? De las pacientes brutal, de las mamás no tanto. Obviamente. Las mamás son más conservadoras y es entendible. Claro. Pero trato de incluirlas como parte de la decisión. Nadie va a preferir no exponer a su hija a una terapia que la va a hacer protectiva, conociendo el desenlace que no va a ser bueno. Claro. Pero hay que darles las herramientas para que ellas conozcan, porque es menos probable. ¿Cuáles son las principales preocupaciones durante el embarazo y cómo se manejan? En los embarazos, lo más importante es identificar verrugas, que es distinto. O sea, que el virus del papiloma humano causa cambios a nivel del cuello uterino o cervix, y eso lo vemos nosotras en la citología o los papanicolaos. Pero también, como te hablé al principio del cáncer de vagina y cáncer de vulva, a nivel de vulva puede causar verrugas y las verrugas pueden convertirse entonces en una malignidad. Ok. Por esa razón hay que estar pendiente también y observarse. A todo lo que salga. Realmente. A todo lo que salga hay que observarse. A mucha gente no le gusta observarse, pero es necesario. ¿Qué factores de riesgo son los más comunes en la salud ósea y qué medidas se toman para prevenir enfermedades como la osteoporosis? Eso saliéndonos del HPV. De osteoporosis, en cuanto a la rutina, la mayoría de las pacientes deben realizarse una densitometría ósea a partir de los 60 años. Si tienen menos de 60 años, si tienen factores de riesgo, como lo son fractura de cadera en padres, historial de esteroides, caídas, que hayan tenido fractura por una caída en trauma, son factores de riesgo para necesitar ese tipo de prueba antes. Me preguntaste adicional, ¿cómo lo tratamos? ¿Cómo? Sí. El tratamiento de la mayoría de los osteopénicas o osteoporosis, que osteopenia es el paso antes de llegar a la pérdida de hueso, que lo que significa es que el hueso tiene una fuerza, mientras más unido está, mientras más se separa esa formación de hueso, pues más débil es, que con una caída de una silla puedes tener una fractura versus en un accidente traumático. Las terapias van acorde desde una tableta para reemplazar ese hueso que has perdido a cosas más complejas como inyecciones de anticuerpos monoclonales que ayudan a depositar. Adicional a eso, preventivo, ejercicio, buena dieta, buena alimentación. Precisamente todo lo que se necesita para poder mantener una buena calidad de vida. Y la mayoría de las enfermedades son prevenibles. Claro, siguiendo exactamente lo que ha dicho la doctora. ¿Qué nuevos métodos de prevención o detección temprana están cambiando el enfoque de la ginecología en la actualidad? Cosas nuevas. Yo creo que la vacuna es de las más que estamos fomentando, tratar de volver a traer las pacientes a partir de los 21 años en cuanto a la prevención de cáncer de citología y de cervix. En cuanto a senos, la mayoría de las pacientes todavía seguimos haciendo mamografía a partir de los 40. Ha variado grandemente la utilización de sonografía de seno en pacientes mucho más jóvenes, porque sí se ha visto más cáncer de seno en pacientes jóvenes. Y mucho boom, o más nuevo y controversial, es la colonoscopía a los 45 años para prevención de cáncer de colon. Eso también la gente le huye, pero saben que es súper necesario, y más cuando Puerto Rico tiene una tasa tan alta. Bien alta. El colegio cambió la recomendación, era a los 50 años y ahora lo bajó a los 45. A los 40, para colonoscopía. Para colon, sí.
preguntas de las redes. Nosotros tenemos una serie de personas que constantemente nos están viendo, ¿verdad? Aquí en Health Talks, y nos han enviado una serie de preguntas para consultarlo para usted específicamente. Si ya tengo BPH, ¿puedo volver a tener relaciones sexuales sin riesgo de contagiar a mi pareja? Si la pareja ya está contigo y llevas tiempo establecida en esa relación sexual, no existe ninguna razón por la cual tener que utilizar protección porque se asume que esa pareja lo tiene. Se asume. Se asume. Y no hay nada para tratar el varón y no existe ningún riesgo para el varón en cuanto a cáncer de testículo o de pene. So que el riesgo de los varones es cáncer de laringe por práctica de sexo oral y no existe ninguna prueba de cernimiento para poderlo detectar a tiempo, si no es otra cosa de que el paciente lo identifique. Por lo tanto, señora, tiene que revisar bien quién va a ser su pareja sexual. Hay que estar consciente, buena práctica, hablarlo, hacerse su seguimiento, cosas que puedes hacer preventivo, siempre puedes utilizar el condón, aunque estés en una relación de una pareja establecida. Sí, la buena práctica pues le va a llevar a una vida saludable, realmente. Nos pregunta por aquí, ¿cada cuánto debo hacerme un Papá Nicolau o una citología? Ya la doctora lo ha mencionado en esta charla, pero podemos repetirlo nuevamente. Sí. Las edades varían. 21 a 24 años, tú puedes hacer una citología de cada 3 años y no lleva papiloma. Estadísticamente se asume que el 98% de las pacientes de 21 a 24 años tienen HPV positivo o están expuestas. Y clirean o se deshacen de la célula que está infectada por el virus en 1 a 2 años. Por esa razón, eres menos invasiva, haces menos procedimientos y la sigues más lejos. De 25 a 29 años es la zona gris. Esas pacientes puedes utilizar la guía de ser bien conservadora o puedes utilizar la guía de ser un poquito más comprensiva. Cada 5 años es lo que dice la guía, pero eso va a variar dependiendo de los resultados. Y lo mismo con las pacientes mayores de 30 años. Se reveló en una ocasión, recuerdo muy bien una investigación periodística que revelaba que las niñas estaban bien activas sexualmente. ¿Cuál es su percepción? De las adolescentes que tengo. Preadolescentes y adolescentes. No tengo muchas preadolescentes, pero sí en la adolescencia la realidad es que la edad promedio de las pacientes es de 15 a 16 años. Empiezan a estar activas sexualmente. Pero sí, ese es el promedio. ¿Cómo los padres se pueden dar cuenta? La realidad, yo pienso que eso ha estado estable. Es que ahora lo sabemos. No nos dábamos cuenta en el pasado. Yo siento que esa estadística ha estado bastante estable. O sea, que eso siempre ha sido así, pero no estaba tan en el open. No todo el mundo lo sabía. O cuando veían un embarazo no deseado. Correcto. Ahora, siguen estando activas sexualmente, pero hay muchos menos embarazos de adolescentes. O sea, que tienen acceso a contracepción y yo creo que se está utilizando. Ok. No voy a tocar el tema del aborto, que es bastante controversial, porque entonces tenemos que tocar el problema, ¿verdad? Pero también están las pastillas que están en lo que llaman over the counter. Aunque esas las mantienen cerradas porque muchas adolescentes podían acceder libremente a esas pastillas. Entonces, pues, obviamente había un embarazo, los papás no lo sabían y ella simplemente se tomaba una pastilla y ya. Sí. Ahora tenemos contraceptivos, no tan solo el plan B, que es el que se utilizaba después de haber tenido una exposición como un contraceptivo de emergencia. Ahora tienes pastillas over the counter para prevención de embarazo. Y pues las jóvenes están comprándolas. Sí. Se llama el O-Pill. ¿Y los ginecólogos también se les recomiendan a los jóvenes? No creo que haya mucha en boga para ese tipo de medicamentos. Ese tipo de medicamentos es progesterona sola. Que de los medicamentos que nosotros tenemos para ofrecer es el menos efectivo de todos. ¿Le causa daño al paciente de tomar eso? No. Las contraceptivas en general, es mejor utilizar un método contraceptivo de diario o que tengas mejor respuesta a utilizar una contraceptiva de emergencia. Okay. Pregunta a la paciente que parece que no conoce bien su cuerpo, pero ¿qué causa la menstruación? ¿Qué lo provoca? Cíclicamente, desde que caes en menstruación por primera vez, alrededor de los 12 años, que se conoce como menarquia, es el primer periodo que experimenta cualquier chica, es la primera vez que tienes una ovulación. Después de esa primera ovulación, 2 semanas después, tienes entonces lo que es el resultado de producción de tejido por estrógeno, que se prepara todos los meses para recibir un embarazo. Que todos los meses tenemos una menstruación que es el resultado
de haber preparado el útero y de haber ovulado para recibir un embarazo. El embarazo no se da, no hay un aumento hormonal de la hormona del embarazo y todas las hormonas caen y tienes como respuesta una contracción para remover ese tejido. Y cuando se tiene un ciclo menstrual irregular, ¿qué sucede en nuestro cuerpo? La mayoría de hay múltiples razones para eso. De las cosas más comunes que vamos a ver son pacientes que tienen una ovulación irregular. Por esa razón, entonces, no surgió la ovulación, no se da la menstruación. Hay cambios metabólicos como lo son peso o ovario poliquístico, que lo mencionamos en el pasado ahorita. Son cambios entonces ovulatorios que no permiten que surja ese pico ovulatorio que provoca entonces una menstruación. De acuerdo a su experiencia, ¿verdad? ¿Cuáles son las principales preocupaciones que tienen las mujeres en cuanto a la salud sexual y cómo se está abordando estos temas tanto en el ámbito médico como social? Disminución en líbido creo que es lo más exponencial que he visto en mis años de práctica privada. Es la queja más común en todas las edades. Que no lo puedo poner el patrón que es solamente en pacientes perimenopáusicas o menopáusicas. Lo estoy viendo de pacientes desde los 30 años y cuidados y mucho más pasado a la menopausia. Eso que salud sexual, disminución en líbido, ¿cómo lo estamos abordando? Creo que hay bastante volumen de médicos que estamos envueltos en tratar de ser más efectivos abordando el tema de la menopausia, abordando el tema de la disminución en líbido o deseo sexual hipoactivo, para poder proveer mejor calidad de vida a estas pacientes, porque creo que por muchos años pues ha sido dejado en el olvido, no porque no queríamos, es porque no se había dado la oportunidad de abordar una población médica en general después de lo que se conoce como el WHI, que fue un estudio en 1993 que tuvo un boom internacional a nivel mundial, donde se asociaba el tratamiento hormonal con derrame cerebral y con cáncer de seno. Paralizó el mundo. La mayoría de los ginecólogos obviamente dejaron de utilizar métodos de reemplazo hormonal y esa es la razón por la cual 20, 30 años después estamos todavía tratando de vamos a fomentar el uso de terapia de reemplazo. Y esta disminución del líbido, ¿a qué se debe? La mayoría de la pérdida de líbido es multifactorial, pero en pacientes más jóvenes y cercanos a la menopausia, de los 35 a los 50 años, sí estadísticamente se ha visto en estudios que la paciente pierde niveles de testosterona. Y los reemplazos primero son carísimos. Y segundo, eso es si la paciente quiere, ¿no? Claro. Y si desea asumir los riesgos, porque la mayoría de estas cosas todavía están sin estudios aprobados por FDA. Entre varios asuntos, ¿verdad? Consecuencias nocivas, ¿verdad? ¿Cuál usted puede mencionar que la paciente debe estar pendiente? Cuando vas a utilizar reemplazo hormonal debes tener un buen historial médico de tu parte cardiológica, tu parte familiar, cáncer de seno, historial hereditario de algún tipo de malignidad, porque te estamos reemplazando algo que tu cuerpo naturalmente está dejando de producir para tratar de compensar ese cambio de estado de ánimo y que envuelve múltiples otras cosas en cuanto a calidad de vida. Lo más importante es cardiológico, que tengas un buen historial hereditario, que no haya ningún riesgo de exponerte entonces a un tipo de terapia de reemplazo hormonal. Es bueno aclarar que la paciente, el riesgo de cáncer de seno se debe al reemplazo, no necesariamente el link al reemplazo hormonal, pero la mayoría de los cánceres de seno responden hormonas. So que si tienes una predisposición genética o una predisposición porque ya tuviste esta historia y yo te ofrezco un reemplazo para mejorar calidad de vida, pero tienes receptores ya para eso que te estoy dando, pues definitivamente te estoy añadiendo riesgo. Ahí entonces tienes que sopesar riesgo versus beneficio de esa paciente. Gracias, doctora. A la orden. Antes de despedirnos, ¿qué mensaje final, digamos, le daría a nuestra audiencia sobre el BPH y la importancia del cuidado ginecológico? Visitar su ginecólogo, establecer una relación donde se sientan seguras en su espacio. Habemos bastantes médicos jóvenes que estamos dispuestos a sentarnos y explicarles las cosas básicas de lo que envuelve un chequeo ginecológico rutinario, a tener una discusión de riesgos versus beneficios de las cosas que quieren utilizar o no, y una conversación tal vez un poco más abierta de todo lo que comprende la salud de la mujer, que es bien complejo. Hemos tocado, sí, ¿verdad?, puntitos de cada cosa, pero es mucho más complejo de lo que es seno, de lo que es cervical, de lo que es enfermedades de transmisión sexual, prevención, disminución en líbido. So que nosotras somos seres bien complejos, pero encantadores, y tenemos la posibilidad de conseguir especialistas que estén dispuestos a
a escucharnos y qué cosas nos preocupan y qué cosas entonces tratar dependiendo de la población. Y que están todavía en Puerto Rico. Estamos aquí. Gracias, doctora, por acompañarnos hoy y compartir su experiencia también y conocimiento sobre este tema tan importante en Health Talks. Así que gracias también a todos los que nos ven a través de las redes sociales en @BigheadPR. Recuerden que su salud es una prioridad. Si tienen preguntas o dudas, consulte a su médico y no deje pasar sus controles de rutina. Ustedes recuerden que nos encontramos nuevamente el próximo jueves a las 7 de la noche en Health Talks para seguir abordando temas de salud con respuestas claras, precisas y confiables. Hasta entonces.